Hace solo 72 horas, esto era imposible. Hoy, es real. Mañana, será normal. Este es el ritmo al que avanza la inteligencia artificial en 2025, transformando industrias que creíamos inamovibles. Lo que estáis a punto de descubrir no es una simple mejora, sino un cambio tectónico que redefinirá la interacción humana con la tecnología, comenzando en un sector tan cotidiano como el de los viajes y la hostelería. Y aunque la noticia se gestó en los círculos financieros, sus implicaciones se extenderán mucho más allá de los balances contables. Estamos hablando de una integración tan profunda y ambiciosa que podría sentar un precedente para cómo las grandes plataformas tecnológicas operan en la era de la inteligencia artificial. La noticia que ha sacudido el panorama tecnológico proviene de una de las plataformas de alojamiento más grandes del mundo. Airbnb, el gigante que revolucionó el alquiler de corta estancia, ha anunciado con una contundencia sorprendente que su agente de atención al cliente basado en inteligencia artificial ya está gestionando aproximadamente un tercio de todos los problemas de soporte en Norteamérica. Este dato, revelado en la reciente llamada de resultados del cuarto trimestre de 2023, no es un mero experimento, sino una realidad operativa con un impacto significativo. Las capacidades de este agente de inteligencia artificial de Airbnb son sorprendentes, y van mucho más allá de las respuestas prefabricadas. Podemos identificar al menos 5 casos de uso principales que ya está abordando con éxito. Primero, la resolución de problemas comunes y repetitivos, como preguntas sobre cancelaciones, modificaciones de reserva o solicitudes de reembolso. Esto significa que ahora puedes, por ejemplo, cambiar las fechas de tu estancia, o entender el proceso de reembolso de una reserva sin esperar en la línea telefónica, o intercambiar correos electrónicos durante horas. Antes, esto requería que un agente humano revisara manualmente las políticas y los detalles de tu cuenta. Ahora, se hace de forma instantánea. La diferencia es abismal. Segundo, la asistencia en la planificación de viajes. La nueva experiencia nativa de inteligencia artificial que Airbnb está desarrollando permitirá a los usuarios no solo buscar, sino también expresar sus necesidades y preferencias, dejando que la IA sugiera destinos, alojamientos y experiencias personalizadas. Imagina decirle: «Hey, quiero una cabaña acogedora para 4 personas en la montaña, cerca de rutas de senderismo, y que admita mascotas, para un fin de semana en otoño». La IA no solo buscará, sino que entenderá el matiz de acogedor, basándose en millones de reseñas. Tercero, el soporte avanzado para anfitriones. La IA ayudará a los anfitriones a gestionar mejor sus negocios, respondiendo preguntas sobre la optimización de precios, la mejora de sus listados, o la resolución de conflictos menores con los huéspedes. Por ejemplo, un anfitrión que recibe una pregunta recurrente sobre cómo activar la calefacción en su propiedad, podría ver a la IA, respondiendo directamente al huésped, liberándolo para tareas más complejas. Cuarto, la mediación en disputas menores. En lugar de escalar inmediatamente a un agente humano, la inteligencia artificial puede analizar los detalles de una disputa, como una discrepancia sobre la limpieza o un pequeño daño, y sugerir soluciones justas basadas en políticas y precedentes. Quinto, y crucial, la mejora de la comunicación entre huéspedes y anfitriones. Al actuar como un puente inteligente, la IA puede traducir y contextualizar mensajes, asegurando que ambas partes se entiendan mejor y minimizando malentendidos culturales o lingüísticos. Sin embargo, es fundamental ser realistas. ¿Qué es lo que esta inteligencia artificial aún no puede hacer, o dónde tiene limitaciones? Primero, la inteligencia artificial todavía puede generar lo que se conoce como alucinaciones, es decir, respuestas que suenan convincentes, pero son incorrectas o inventadas. Aunque los modelos de Airbnb están afinados con datos reales, el riesgo no se elimina por completo. Segundo, el manejo de situaciones emocionalmente complejas o de alto estrés. Una inteligencia artificial, por muy avanzada que sea, carece de la empatía humana genuina y la capacidad de calmar a un cliente furioso con la calidez y el juicio que un agente humano puede ofrecer. Tercero, problemas legales complejos o disputas de gran envergadura, donde se requiere una interpretación jurídica matizada. La inteligencia artificial puede seguir reglas, pero carece de la capacidad de juicio legal o ético que un ser humano puede aplicar en un caso único. Finalmente, la supervisión humana sigue siendo esencial. Los creadores de Airbnb son claros en que la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo, no un reemplazo total, y que la intervención humana será siempre el último recurso para garantizar la máxima calidad y seguridad. En comparación con otros chatbots en el mercado, la ventaja de Airbnb radica en su base de datos exclusiva y el ecosistema cerrado de huéspedes y anfitriones. Esto le permite crear un agente de inteligencia artificial que no solo es inteligente, sino también contextualmente consciente y profundamente integrado en la experiencia de Airbnb.
superando a menudo a competidores que dependen de soluciones más genéricas y menos personalizadas. El impacto y las consecuencias de esta audaz implementación de la inteligencia artificial por parte de Airbnb se sentirán en múltiples frentes. En primer lugar, en la propia industria tecnológica, este movimiento es una clara señal de que la era de las AOLAs, características impulsadas por la IaaS, está dando paso a las AOLAs, experiencias nativas de IaaS. Otras grandes empresas tecnológicas y plataformas de servicios ya están observando con lupa cómo Airbnb gestiona esta transición. Los competidores se verán obligados a acelerar sus propias iniciativas de inteligencia artificial, lo que podría desencadenar una carrera armamentística tecnológica para integrar modelos de lenguaje grandes y personalización profunda en sus ofertas. Podríamos ver movimientos estratégicos como fusiones y adquisiciones de startups de inteligencia artificial, o la formación de nuevas divisiones de desarrollo intensivo en IA, todo para no quedarse atrás en esta nueva frontera de la interacción con el cliente. Cambia el equilibrio de poder, favoreciendo a las empresas con grandes volúmenes de datos propios y la capacidad de procesarlos e integrarlos. En segundo lugar, el impacto en sectores específicos es igualmente profundo. En la hostelería y el turismo, la inteligencia artificial de Airbnb establece un nuevo estándar para la experiencia del huésped y la eficiencia operativa. No se trata solo de responder preguntas, es la promesa de una planificación de viajes sin fricciones, de un soporte proactivo que anticipa problemas, y de una gestión para anfitriones que optimiza sus ingresos y reduce su carga de trabajo. Esto obligará a hoteles y otras plataformas de alquiler a repensar radicalmente sus estrategias de atención al cliente y sus plataformas digitales. En el sector del servicio al cliente en general, la visión de Airbnb de una inteligencia artificial superando a los agentes humanos en ciertos problemas eleva el listón para todas las industrias. Empresas de banca, telecomunicaciones, comercio electrónico y salud tomarán nota, viendo en la inteligencia artificial una forma de reducir costes sin sacrificar, e incluso mejorando, la calidad del servicio. Por último, en el empleo, las implicaciones son inevitables. No se trata de una eliminación masiva de puestos de trabajo, sino de una transformación de los roles. Los agentes humanos de atención al cliente pasarán de manejar consultas rutinarias a convertirse en supervisores de la inteligencia artificial, manejando casos complejos, entrenando a los modelos y proporcionando ese toque humano insustituible cuando sea necesario. Desde el punto de vista social y ético, esta rápida adopción de la inteligencia artificial plantea varios dilemas cruciales. La privacidad de los datos es una preocupación primordial. Aunque Airbnb enfatiza la exclusividad de su base de datos, el hecho de que una inteligencia artificial tenga acceso a 200 millones de identidades verificadas y 500 millones de reseñas personales genera preguntas sobre cómo se gestionará esa información, quién tiene acceso a ella y cómo se protege contra el uso indebido. También existe la cuestión del sesgo algorítmico. Si la inteligencia artificial aprende de datos históricos, podría perpetuar o incluso amplificar sesgos en sus recomendaciones o en la forma en que resuelve disputas. Por ejemplo, ¿favorecería inconscientemente a ciertos tipos de anfitriones o huéspedes? Finalmente, la responsabilidad. ¿Quién es responsable si la inteligencia artificial comete un error grave en un problema de soporte que tiene consecuencias financieras o personales importantes? Estos dilemas éticos requerirán una consideración cuidadosa y, muy probablemente, nuevas regulaciones y marcos de gobernanza a medida que la tecnología se integre más profundamente en nuestra vida cotidiana. La visión de expertos y las reacciones de la comunidad tecnológica también han comenzado a emerger. Líderes del sector de la inteligencia artificial y analistas de mercado como Gartner y Forrester, aunque no siempre citados directamente, han reiterado consistentemente la necesidad de una implementación estratégica de la inteligencia artificial que vaya más allá de la mera automatización. Probablemente, destacarían la capacidad de Airbnb para apalancar sus datos únicos como un factor crítico de éxito, a la vez que expresarían cautela sobre el equilibrio entre la eficiencia algorítmica y la retención del toque humano que es fundamental en un negocio de hospitalidad. La contratación de Ahmad Al-Dahle, un experto en inteligencia artificial de Meta, subraya la seriedad de la apuesta de Airbnb, ya que la experiencia en la construcción de sistemas de inteligencia artificial a gran escala es inestimable. Su presencia indica una visión de largo plazo para construir una experiencia de inteligencia artificial nativa, no solo añadir funciones. La comunidad de desarrolladores y los primeros usuarios están reaccionando con una mezcla de entusiasmo y escrutinio. Muchos están interesados en la arquitectura subyacente, y cómo Airbnb está gestionando la integración de sus modelos de lenguaje grandes con sus sistemas transaccionales. Las preguntas frecuentes giran en torno a la precisión de las respuestas, la capacidad de la IA para manejar excepciones, y cómo la plataforma garantiza la seguridad y la privacidad de los datos de sus usuarios en esta nueva era. Mirando hacia el futuro, las proyecciones para la inteligencia artificial de Airbnb son emocionantes y multifacéticas. A corto plazo,
tanto, en los próximos 6 meses, podemos esperar que el despliegue global de su agente de inteligencia artificial se acelere, con refinamientos incrementales, basados en el feedback de millones de usuarios, en distintas culturas e idiomas. La compañía probablemente compartirá métricas de rendimiento más detalladas, destacando la reducción en los tiempos de resolución y el aumento en la satisfacción del cliente. La integración de listados patrocinados dentro de la función de búsqueda potenciada por inteligencia artificial también se activará por completo, abriendo nuevas vías de ingresos y personalización. Además, Airbnb tiene como objetivo que el 100% de sus ingenieros, ya que 80% ya lo hacen, utilicen herramientas de inteligencia artificial para potenciar su productividad y creatividad, lo que a su vez acelerará el desarrollo de nuevas funciones. A medio plazo, en los próximos 1 o 2 años, la inteligencia artificial de Airbnb podría evolucionar para ser aún más proactiva, anticipando las necesidades de los usuarios antes de que se manifiesten. Imagina que la inteligencia artificial te sugiere automáticamente el mejor momento para reservar tu próximo viaje, basándose en tus patrones de viaje anteriores y los precios fluctuantes del mercado. Podríamos ver una hiperpersonalización del viaje completo, desde la búsqueda inicial hasta la asistencia durante la estancia e incluso las recomendaciones postviaje. Competidores, sin duda, lanzarán alternativas cada vez más sofisticadas, pero la ventaja de datos de Airbnb debería mantenerlo a la vanguardia. Los obstáculos técnicos relacionados con la comprensión contextual en idiomas menos comunes o dialectos locales se superarán, haciendo que la experiencia sea verdaderamente universal. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, la visión de Airbnb apunta a ser una plataforma verdaderamente nativa de inteligencia artificial. Esto significa que la inteligencia artificial no solo será una herramienta, sino el sistema operativo subyacente que potencia cada interacción. La inteligencia artificial podría gestionar automáticamente aspectos complejos de la logística de un viaje, como la coordinación de transportes o la reserva de experiencias locales, convirtiéndose en un verdadero asistente de viaje invisible y omnisciente. Esto podría transformar radicalmente el sector del turismo, haciendo que la planificación de vacaciones, antes una tarea ardua, sea tan sencilla como tener una conversación con un amigo que lo sabe todo sobre viajar y sobre ti. Lo que antes era ciencia ficción, la idea de un agente de viajes que te conoce íntimamente y puede crear una experiencia perfecta con solo unas pocas indicaciones, está ahora al borde de convertirse en una realidad cotidiana, todo gracias a la profunda integración de la inteligencia artificial. Recapitulemos. Airbnb ha dado un paso monumental al delegar 1/3 de su atención al cliente a la inteligencia artificial en Norteamérica, con planes de expansión global que prometen una gestión de más del 30% de las solicitudes en menos de un año. Esto significa no solo una reducción significativa de costes, sino también una mejora drástica en la calidad y la velocidad del servicio al cliente. En los próximos meses, veremos una implementación global de esta tecnología, transformando la experiencia de huéspedes y anfitriones por igual. Lo más ambicioso es que la compañía no solo está consolidando esta función en Estados Unidos y Canadá, sino que se prepara para su implementación a nivel global, un paso gigantesco que redefinirá la experiencia de millones de usuarios en todo el mundo. El objetivo a corto plazo es claro y ambicioso. Dentro de un año, más del 30% de sus solicitudes de soporte serán gestionadas íntegramente por esta inteligencia artificial, tanto a través de la voz como del chat, y en todos los idiomas donde actualmente cuentan con servicio de atención al cliente humano. Esto representa un salto monumental, no solo para Airbnb, sino para la industria del servicio al cliente en su conjunto. Pero, ¿por qué ahora? El momento de este anuncio no es casual. Nos encontramos en un punto de inflexión, donde las capacidades de los modelos de lenguaje grandes, o LLMs, han alcanzado una madurez sin precedentes. Las empresas, ante la presión de optimizar costes y escalar sus operaciones en un mercado globalizado, ven en la inteligencia artificial generativa la solución perfecta. Airbnb, en particular, ha experimentado un resurgimiento notable tras la pandemia, con una demanda de viajes que se ha disparado. La necesidad de un soporte al cliente que pueda manejar un volumen creciente de consultas de manera eficiente y consistente se ha vuelto crítica. Y a largo plazo, la visión de una plataforma de viajes completamente nativa de inteligencia artificial podría redefinir no solo la interacción con el cliente, sino la propia naturaleza del viaje y la hospitalidad. Este no es un avance incremental, es un punto de inflexión que redefine el ámbito del servicio al cliente y la integración de la inteligencia artificial en los modelos de negocio. La forma en que planificaremos y viviremos nuestros viajes dentro de 5 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará la industria del turismo, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial,
desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si quieres ese nivel de análisis regularmente, suscríbete al canal. Las reacciones iniciales a este anuncio han sido de asombro y en algunos casos, de cautelosa expectación, ya que la promesa de la IA en la atención al cliente ha sido una quimera durante años. Sin embargo, la escala de la implementación de Airbnb sugiere que esta vez es diferente, que las expectativas previas, a menudo modestas, están siendo superadas por una realidad operativa robusta. La primera implicación directa de este avance es una transformación radical en la experiencia de usuario de Airbnb, prometiendo respuestas más rápidas y una disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana, en cualquier rincón del planeta. Esto no solo beneficia a los huéspedes que buscan soluciones inmediatas, sino también a los anfitriones que gestionan múltiples propiedades, cambiando de inmediato la forma en que interactúan con la plataforma y resolviendo sus problemas de manera más eficiente. Para entender la verdadera magnitud de este avance, necesitamos retroceder en el tiempo y observar la evolución del soporte al cliente automatizado. Durante décadas las empresas han intentado delegar tareas repetitivas a la tecnología. En los años 90, surgieron los primeros sistemas de respuesta de voz interactiva, o IVR, que prometían eficiencia, pero a menudo frustraban a los usuarios con menús interminables y una comprensión limitada. En 2010, la llegada de los primeros chatbots, basados en reglas predefinidas, ofrecía una mejora, pero su rigidez y falta de empatía los hacían ineficaces para problemas complejos. Era como hablar con un guión. Fallaban estrepitosamente cuando la conversación se salía de lo establecido, dejando al cliente en un bucle de frustración. En 2018, con los primeros avances significativos en el procesamiento del lenguaje natural, se vislumbró el potencial de sistemas más inteligentes. Pero la capacidad de comprender el contexto, la intención, y generar respuestas coherentes a gran escala, seguía siendo un reto formidable. No fue hasta la explosión de los grandes modelos de lenguaje a principios de los 2020, con capacidades generativas y una comprensión del lenguaje casi humana, cuando el sueño de un agente de IA verdaderamente competente comenzó a materializarse. Airbnb, una empresa que siempre ha estado a la vanguardia de la innovación digital en su sector, ha monitoreado de cerca estos hitos, invirtiendo discretamente en su propia infraestructura y talento, para estar lista cuando la tecnología alcanzara la madurez necesaria. Mientras Airbnb desarrollaba su estrategia, el panorama competitivo no se quedaba quieto. Empresas como Booking.com, Expedia y las grandes cadenas hoteleras también han estado experimentando con diversas formas de inteligencia artificial para mejorar su servicio al cliente. Sin embargo, muchos de estos esfuerzos se han centrado en chatbots más tradicionales, con un alcance limitado, o en la automatización de tareas muy específicas, como las confirmaciones de reserva. La mayoría de los competidores dependen de modelos de lenguaje genéricos, disponibles en el mercado, que aunque potentes, carecen de la especificidad y el contexto de una plataforma tan única como Airbnb. La diferencia crucial radica en el modelo de negocio de Airbnb, que conecta a millones de anfitriones individuales con millones de huéspedes, generando una cantidad masiva de datos contextuales y relacionales que otras plataformas no poseen. Esta intrincada red de interacciones, reseñas y perfiles verificados crea una base de datos exclusiva que es el verdadero diferenciador de Airbnb. Brian Chesky, el CEO de Airbnb, lo subraya. A diferencia de otros chatbots de inteligencia artificial que navegan por información pública o genérica, el agente de Airbnb se nutre de 500 millones de reseñas propias y 200 millones de identidades verificadas. Esta riqueza de información permite a la inteligencia artificial comprender no solo la pregunta, sino también el contexto del huésped y del anfitrión, ofreciendo soluciones verdaderamente personalizadas y acelerando su crecimiento de una manera que sus competidores no pueden replicar con facilidad. Ahora bien, ¿cómo funciona realmente esta proeza tecnológica? ¿Qué tecnología base se utiliza para que un tercio de las interacciones de soporte se manejen sin intervención humana? La clave reside en una combinación de procesamiento del lenguaje natural avanzado y modelos de lenguaje grandes de última generación, entrenados específicamente en la inmensa cantidad de datos operativos de Airbnb. Imagina que la inteligencia artificial anterior era como un empleado de un centro de llamadas que solo podía seguir un guión rígido y buscar en un manual de políticas. Era rápido, sí, pero carecía de flexibilidad y empatía. Esta nueva versión, en cambio, es como tener a un equipo de los agentes humanos más experimentados, quienes no solo han memorizado todas las políticas y soluciones, sino que también han leído cada una de las 500 millones de reseñas de la plataforma, y conocen el historial de 200 millones de usuarios verificados. No es solo más información, es información de diferentes tipos que se combina de formas completamente nuevas, permitiéndole comprender la intención detrás de cada pregunta,
incluso si está expresada de forma ambigua o emocional. La innovación técnica clave, además de la escala de los datos, es la capacidad de este sistema para aprender y adaptarse continuamente, mejorando con cada interacción y cada nueva pieza de información que procesa. Utiliza lo que se conoce como aprendizaje por refuerzo, una técnica donde la inteligencia artificial aprende mediante prueba y error, ajustando sus respuestas y estrategias en función del éxito o fracaso de sus interacciones, similar a cómo un niño aprende a caminar, cayéndose y levantándose, perfeccionando su equilibrio con cada intento. La arquitectura de este sistema de inteligencia artificial es fascinante, por su complejidad y su integración. No es un chatbot aislado, sino un componente central incrustado en la infraestructura operativa de Airbnb. En esencia, está estructurado en varias capas interconectadas. En el núcleo, reside un modelo de lenguaje grande, finamente ajustado con los datos propietarios de Airbnb, que actúa como el cerebro, capaz de comprender el lenguaje humano, analizar el contexto de una consulta y formular respuestas coherentes. Este cerebro se conecta a una vasta base de conocimientos, que incluye todas las políticas de la empresa, preguntas frecuentes, guías para anfitriones y huéspedes, y por supuesto el inmenso archivo de reseñas e historiales de usuario. Además, el sistema tiene acceso en tiempo real a la información de la cuenta del usuario, sus reservas actuales, su historial de comunicación y cualquier problema previo. Todos estos componentes se comunican entre sí a través de interfaces de programación de aplicaciones, o APIs, que permiten un flujo de datos bidireccional y sin fisuras. El diseño también incorpora un módulo de escalada inteligente que, si detecta una situación demasiado compleja, emocional o legalmente delicada, redirige automáticamente la consulta a un agente humano especializado, proporcionándole todo el historial de la interacción de la inteligencia artificial. El proceso de funcionamiento es una danza orquestada de algoritmos y datos. Cuando un usuario, ya sea huésped o anfitrión, se pone en contacto con el soporte de Airbnb a través de voz o chat, la inteligencia artificial intercepta la interacción. Primero, el sistema de procesamiento del lenguaje natural analiza la entrada para determinar la intención del usuario, extrayendo entidades clave como fechas, nombres de propiedades o números de reserva. Luego, utiliza esta información para consultar su base de conocimientos interna y los datos específicos del usuario. Por ejemplo, si un huésped pregunta sobre una cancelación, la IA no solo conoce la política general, sino que también verifica si la reserva específica es elegible para reembolso según sus términos y condiciones individuales, el tiempo restante antes del check-in, o incluso el historial de cancelaciones del huésped. A diferencia de métodos anteriores, que simplemente buscaban palabras clave y daban una respuesta genérica, esta inteligencia artificial construye una comprensión contextual profunda. Una vez que ha recopilado toda la información relevante, el modelo generativo formula una respuesta que no solo es precisa y completa, sino también empática y adaptada al tono de la conversación. Es capaz de discernir entre una pregunta simple y una consulta cargada de frustración, ajustando su tono y lenguaje en consecuencia. Por ejemplo, si un anfitrión tiene un problema con una reserva que se superpone, la IA puede acceder a su calendario, ver otras reservas, sugerir soluciones de reubicación, y hasta ofrecer compensaciones según las políticas de Airbnb, todo ello en cuestión de segundos, y con una eficiencia que supera con creces lo que un agente humano podría hacer.